¿Cuándo vas a presentarme a tu novio, hija? Ella me miró con esos ojos fríos y dijo, Mamá, ya nos mudamos juntos hace 2 meses. No creí que fuera importante contarte. 3 semanas después sonó el teléfono. Mamá, ¿puedes cuidar al perro este fin de semana? Respiré hondo y le dije, Hija, olvidé decirte algo importante. Mi nombre es Amparo Beatriz Méndez. Tengo 68 años y esta es la historia más dolorosa que he tenido que contar en mi vida. Es una historia sobre madre e hija, sobre sacrificios invisibles, sobre el día en que descubrí que tal vez nunca fui la prioridad que creí ser. Es una historia sobre aprender a valorarme cuando nadie más lo hacía. Nací en un pueblito de la provincia de Córdoba, Argentina, un lugar llamado Villa del Tránsito. Era tan pequeño que cuando decía de dónde era, la gente me miraba con cara de no entender. Éramos pobres, muy pobres. Mi padre trabajaba de peón en una estancia y mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 5 hermanos, yo era la del medio. Aprendí desde chiquita que la vida no te regala nada. Si querés algo, tenés que ganártelo con el sudor de tu frente. A los 14 años dejé la escuela. No porque no me gustara estudiar, sino porque había que ayudar en casa. Me fui a trabajar como empleada doméstica a la capital, Córdoba ciudad. Dormía en un cuartito al fondo de la casa de una familia rica. Limpiaba, cocinaba, planchaba. Ganaba muy poco, pero mandaba casi todo a mi familia. Los fines de semana que podía volver al pueblo, mi mamá me abrazaba fuerte y me decía, Gracias, hijita, gracias por ayudarnos. A los 20 años conocí a Roberto. Él trabajaba en una ferretería cerca de la casa donde yo trabajaba. Era un hombre bueno, callado, trabajador. Me invitó a tomar un café, después otro. 6 meses más tarde nos casamos. Yo seguí trabajando como empleada doméstica y él en la ferretería. Alquilamos una piecita en un conventillo en el barrio de Alta Córdoba. No teníamos casi nada, pero teníamos amor y teníamos esperanza. Un año después nació Catalina, mi Cata. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí que todo en mi vida cobraba sentido. Era tan chiquita, tan perfecta. Le prometí que iba a darle todo lo que yo no tuve. Educación, oportunidades, un futuro mejor. Roberto trabajaba de sol a sol. Yo también. Dejé a la nena con una vecina durante el día y seguí limpiando casas. Necesitábamos el dinero. Las cuentas no esperaban. Cuando volvía de trabajar, pasaba a buscar a Catalina y me dedicaba a ella toda la noche. Le cantaba, le contaba cuentos, la bañaba con ese amor inmenso que solo una madre entiende. Los años pasaron así. Roberto y yo trabajando sin parar. Catalina creciendo. Cuando tenía 5 años, conseguimos ahorrar lo suficiente para alquilar una casita más grande, con 2 dormitorios. No era nuestra, pero era mejor. Catalina tenía su cuarto. Lo pintamos de rosa. Ella eligió el color. Se puso tan contenta. Yo seguía limpiando casas. 5, 6 casas por día. Me levantaba a las 5 de la mañana. Volvía a las 7 de la noche. Cansada, con las manos agrietadas, con dolor de espalda. Pero valía la pena porque mi hija iba a tener lo que yo nunca tuve. Iba a terminar el colegio, iba a ir a la universidad, iba a ser alguien. Catalina era una niña inteligente, sacaba buenas notas. Los maestros siempre me felicitaban. Su hija es muy aplicada, señora Amparo, tiene futuro. Y yo me llenaba de orgullo. Todo el cansancio valía la pena. Cuando Catalina tenía 12 años, Roberto empezó a sentirse mal. Iba al médico, le hacían estudios, pero no encontraban nada. Hasta que un día lo encontraron. Cáncer de estómago. Avanzado. Nos dijeron que tenía poco tiempo. Fueron 6 meses terribles. Yo trabajaba, cuidaba a Roberto, criaba a Catalina. No dormía, casi no comía. Vivía en piloto automático. Roberto se apagaba de a poco y yo sentía que me moría con él, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que ser fuerte por mi hija. Roberto murió una madrugada de julio. Hacía frío. Catalina tenía 13 años. Lloramos juntas en el hospital. Ella me abrazó fuerte y me dijo, Mamá, te prometo que voy a hacerte sentir orgullosa.
Todo lo que haces por mí no va a ser en vano. Me aferré a esa promesa. Era lo único que me mantenía en pie. Seguí trabajando, ahora sola, ahora con todo el peso sobre mis hombros. Pagaba el alquiler, la comida, los útiles del colegio, todo. A veces no me alcanzaba para mis cosas, pero a Catalina nunca le faltó nada. Cuando terminó el secundario con medalla de honor, casi exploto de felicidad. Mi hija iba a la universidad, iba a ser profesional. Todo por lo que había trabajado estaba dando frutos. Ella estudió diseño gráfico en la universidad pública. Yo la apoyé en todo. Le compré una computadora usada con mis ahorros. Le pagaba los materiales, los libros, los viajes. Seguía limpiando casas. Mis manos ya no eran las mismas. Tenía artritis. Me dolían las rodillas. Pero no importaba. Mi hija iba a tener una vida mejor que la mía. Eso era lo único que importaba. Catalina se recibió a los 24 años. Fue uno de los días más felices de mi vida. La vi ahí, con su título, tan linda, tan profesional. Todo había valido la pena. Todas las madrugadas, todos los dolores, todo el cansancio. Mi hija era diseñadora gráfica. Mi hija iba a tener un futuro. Consiguió trabajo rápido. Una agencia de publicidad en el centro. Ganaba bien. Yo seguía en las casas, pero ahora más tranquila, porque sabía que ella estaba encaminada. A veces me pasaba plata. Mamá, para que no trabajes tanto. Y yo lloraba de agradecimiento. Mi hija se acordaba de mí. Mi hija me valoraba. Un año después me dijo que había conocido a alguien. Se llamaba Damián. Trabajaba en la misma agencia. Me mostró fotos. Se lo veía lindo, bien vestido. Mamá es el amor de mi vida. Estoy tan feliz. Y yo me alegré. Mi hija se merecía ser feliz. Pasaron los meses y Catalina empezó a venir menos a casa. Antes venía todos los domingos. Almorzábamos juntas, charlábamos, nos contábamos todo. Pero con Damián en su vida, las visitas se espaciaron. Un domingo sí, dos no. Después un domingo al mes. Yo entendía. Ella tenía su vida, su novio, su trabajo. Era normal. Pero la extrañaba. Extrañaba nuestras charlas, extrañaba cocinar para ella, extrañaba tenerla cerca. Cuando le decía algo, ella me respondía, mamá, no empieces, estoy ocupada, ya voy a ir. Y yo me callaba. No quería ser la madre pesada, la madre que molesta, la madre de la que los hijos se alejan. Un día la llamé para preguntarle si podía ir el domingo. Hacía casi un mes que no la veía. Me contestó apurada. Mamá, justo este fin de semana no puedo. Tengo mucho trabajo. Después te llamo. Pero no me llamó. Pasó otra semana, otra más. Decidí ir yo. Fui hasta su departamento sin avisar. Un monoambiente chico que alquilaba en Barrio Güemes. Toqué el timbre. Nadie atendió. Volví a tocar. Nada. Me fui triste, pensando que tal vez estaba trabajando. Le mandé un mensaje. Hija, fui a tu casa, pero no estabas. ¿Está todo bien? Me respondió horas después. Sí, mamá, todo bien. Estaba en lo de Damián. Algo en mi pecho se apretó. No era por Damián. Era porque sentí que mi hija me estaba dejando afuera de su vida. Pero me convencí de que estaba exagerando. Eran cosas mías. Inseguridades de madre soltera que siempre tuvo miedo de perder a su hija. Los meses siguieron. Las visitas cada vez menos frecuentes, las llamadas más cortas. Yo trataba de no molestar, de no insistir. No quería ser una carga. Seguía trabajando, limpiando casas, aunque cada vez me costaba más. El cuerpo ya no respondía como antes. Una tarde, después de un día pesado de trabajo, decidí llamarla. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber que estaba bien. Sonó varias veces. Cuando atendió, se la escuchaba apurada. Mamá, ¿qué pasa? Nada, hija. Solo quería saber cómo estabas. Hace tiempo que no charlamos. Sí, mamá, perdón. Es que estoy a full con el trabajo. ¿Necesitas algo? Esa pregunta me dolió. ¿Necesitaba algo? ¿Acaso solo podía llamarla si necesitaba algo? ¿Ya no podía llamarla solo para escucharla? No, hija. No necesito nada. Solo quería escucharte.
Ay, mamá, te tengo que dejar. Estoy en una reunión. Después te llamo. Pero no me llamó, y yo tampoco insistí. No quería ser la madre desesperada. Traté de llenar mi vida con otras cosas. Empecé a ir a un grupo de amigas del barrio. Nos juntábamos los jueves en la casa de doña Mercedes. Tomábamos mate, tejíamos, charlábamos. Eran todas madres, todas con historias parecidas. Hijos que crecieron, que se fueron, que se olvidaron. Una de ellas, la señora Estela, me dijo un día: Amparo, vos no podés vivir esperando que tu hija te llame. Tenés que vivir tu vida también. Los hijos se van. Es ley de vida. Nosotras nos quedamos. Y tenemos que aprender a estar bien con nosotras mismas. Esas palabras me quedaron dando vueltas. Pero yo no sabía cómo vivir sin ser mamá. Toda mi vida había sido sobre Catalina. Todo lo que hice fue por ella. ¿Quién era yo sin ese rol? Un sábado de noviembre decidí llamarla de nuevo, esta vez directa. Necesitaba verla. Hacía casi 2 meses que no nos veíamos. Hija, ¿podemos almorzar el domingo que viene? Hace mucho que no nos vemos. Ay, mamá, justo el domingo tengo un compromiso. ¿Y el otro domingo? También estoy ocupada. Pero te prometo que pronto nos vemos. Colgué con un nudo en la garganta. Sentía que estaba perdiendo a mi hija y no sabía cómo recuperarla. No sabía qué había hecho mal. Siempre le di todo. Siempre estuve cuando me necesitó. ¿Por qué ahora ella no estaba cuando yo la necesitaba? Pasaron las semanas. Noviembre se convirtió en diciembre. La Navidad se acercaba. Pensé que al menos en Navidad íbamos a estar juntas. Era tradición. Siempre habíamos pasado la Navidad juntas desde que murió Roberto. La llamé a principios de diciembre. Hija, ¿qué vas a hacer en Navidad? Pensé que podíamos cenar juntas acá en casa. Hago tu vitel toné favorito. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio largo. Incómodo. Mamá, este año la voy a pasar con la familia de Damián. Ya les había confirmado. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. La familia de Damián, gente que conocía hace un año. Yo era su madre, yo era su familia, la única familia que tenía. Ah, entiendo. Bueno, hija, que la pases lindo. Mamá, no te enojes. Es que ya había dicho que sí y no puedo quedar mal. No estoy enojada, hija. Está bien. Pero estaba enojada. Y estaba dolida. Muy dolida. Colgué y me quedé sentada en la cocina, mirando la mesa vacía, esa mesa donde tantas navidades habíamos cenado juntas, donde tantas veces había cocinado para ella, donde habíamos reído, llorado, charlado. Esa Navidad la pasé sola. Doña Mercedes me invitó a su casa, pero no quise ir. No tenía ganas de nada. Comí un sándwich y me acosté temprano. Escuchaba los fuegos artificiales afuera, las familias festejando, y yo ahí, sola, preguntándome dónde había quedado mi hija. El día después de Navidad, Catalina me llamó. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Hice de tripas corazón. Bien, hija, tranquila. ¿Y vos? Me contó que había estado hermoso, que la familia de Damián era re amorosa, que habían comido un montón, que lo había pasado bárbaro. Cada palabra era una puñalada. Año nuevo llegó. Esta vez ni siquiera me invitó, ni siquiera preguntó qué iba a hacer. Asumió que yo tenía mis planes, pero no tenía ningún plan. Estaba sola, completamente sola. Enero de 2023 arrancó pesado. Yo seguía trabajando, pero cada vez me costaba más. El cuerpo no me daba, las rodillas me mataban, las manos apenas podían sostener el trapo de piso. Un día, limpiando una casa, me resbalé. Caí fea, me golpeé la cadera. No pude levantarme sola. La dueña de casa llamó a la ambulancia. En el hospital me dijeron que tenía una fisura. Nada grave, pero tenía que reposar al menos 2 semanas. No podía trabajar, no podía caminar bien. Llamé a Catalina desde el hospital. Hija, tuve un accidente. Me caí trabajando. Estoy en el hospital. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué hospital? Le dije. Me dijo que iba para allá. Llegó 2 horas después. Parecía preocupada. Me preguntó qué había pasado, cómo estaba. Le conté todo. El médico le explicó que tenía que quedarme internada esa noche en observación. Catalina se quedó conmigo.
me acompañó, pero se la notaba incómoda, mirando el celular, contestando mensajes. A las 11 de la noche le dije, hija, andate a descansar. Mañana tenés que trabajar. Me dijo que no, que se quedaba, pero a las 12 me dijo que Damián la había pasado a buscar, que estaba preocupado, que si no me molestaba, se iba. Andate, hija, estoy bien. Se fue. Me quedé sola en esa cama de hospital, con dolor, con frío, con miedo. Y me di cuenta de algo. Estaba sola. No importaba cuánto hubiera dado por mi hija, no importaba cuántos sacrificios hubiera hecho. Yo estaba sola. Me dieron el alta al día siguiente. Catalina no vino a buscarme. Mandó un mensaje. Mamá, perdón, no puedo salir del trabajo. ¿Podés tomarte un taxi? Me tomé un taxi. Volví a mi casa vacía. Me acosté en mi cama y lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. Lloré por todos los años de sacrificio. Lloré porque mi hija no estaba. Lloré porque me sentía invisible. Pasé esas 2 semanas sola. Catalina me llamaba, sí. Me preguntaba cómo estaba, pero no vino a verme, ni una vez. Estaba ocupada con el trabajo, con Damián, con su vida, y yo no era parte de su vida. Cuando volví a trabajar, algo en mí había cambiado. Ya no tenía las mismas ganas. Ya no sentía que todo valía la pena. Empecé a cuestionarme todo. ¿Para qué había trabajado tanto? ¿Para qué me había sacrificado? ¿Para terminar sola? ¿Para que mi hija me tratara como una más en su lista de pendientes? Un día de febrero, mientras limpiaba una casa, la dueña, una señora mayor muy simpática, me preguntó, Amparo, ¿usted tiene hijos? Le conté que sí, que tenía una hija. ¡Qué suerte!, me dijo. Los hijos son lo más lindo que hay. Me quedé callada. No tuve corazón para decirle que no me sentía con suerte, que me sentía olvidada. Ella siguió hablando. Me contó que tenía 3 hijos, que todos vivían lejos, que la llamaban seguido, pero que extrañaba verlos. Pero bueno, dijo, así es la vida. Los criamos para que vuelen, y cuando vuelan, nosotras nos quedamos con el nido vacío. Pero tenemos que aprender a llenar ese nido con otras cosas, con otras personas. Esas palabras me impactaron. Tal vez tenía razón. Tal vez era momento de dejar de esperar que Catalina me llenara la vida. Tal vez era momento de empezar a vivir para mí. Empecé a ir más seguido al grupo de amigas. Empecé a salir a caminar por las mañanas antes de trabajar. Empecé a hacer cosas para mí, cosas simples. Ver una serie, leer un libro, tomar mate en la plaza. Cosas que nunca había hecho porque siempre estaba trabajando o preocupándome por Catalina. Y algo raro pasó. Empecé a sentirme mejor. Empecé a sentirme menos vacía. No es que dejara de extrañar a mi hija. La extrañaba todos los días. Pero ya no vivía esperando que me llamara. Ya no me pasaba los fines de semana mirando el teléfono, esperando que apareciera. Un jueves de marzo, en una de las reuniones del grupo, doña Mercedes me dijo, Amparo, te veo distinta, te veo mejor. Y era verdad, me sentía mejor, no feliz, pero mejor, menos triste, menos desesperada. Fue ahí, en ese momento de empezar a encontrarme a mí misma, cuando Catalina decidió llamarme. Era un domingo a la tarde. Yo estaba tomando mate en el patio de mi casa, disfrutando del sol. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿y vos? Bien. Quería preguntarte algo. ¿Cuándo vas a conocer a Damián? Ya hace más de un año que estamos juntos y nunca lo conociste como corresponde. Algo en mi pecho se apretó. Más de un año y nunca había tenido tiempo para presentármelo, pero ahora sí. Cuando quieras, hija. ¿Te parece el próximo domingo? Pensé que podíamos almorzar los 3 en tu casa. A Damián le encanta el asado. ¿Podés hacer asado? Asado. Quería que hiciera asado. Para conocer a su novio después de más de un año. No era mamá, te extraño, quiero verte. No era mamá, quiero que conozcas a la persona que amo. Era mamá, hace asado, que Damián quiere comer asado. Sí, hija, puedo hacer asado. Perfecto, vamos tipo 1. Gracias, mamá.
Colgué y me quedé mirando el teléfono. Debería estar contenta, ¿no? Al fin iba a conocer a Damián. Al fin mi hija venía a casa después de meses, pero no estaba contenta. Estaba cansada, cansada de ser la que siempre daba, la que siempre estaba disponible, la que siempre decía que sí. El sábado fui al mercado, compré carne, verduras para la ensalada, pan, gasté un dinero que no tenía de sobra, pero era por mi hija. Esa noche apenas dormí, estaba nerviosa. Al otro día me levanté temprano. Limpié toda la casa, puse la mesa linda, prendí el fuego para el asado. Llegaron a las 2, una hora tarde. Catalina entró con una sonrisa, me dio un beso rápido y me presentó a Damián. Era alto, de barba, bien vestido. Me saludó con un hola señora, formal, frío. Se sentaron en la mesa. Yo seguí cocinando. Durante el almuerzo hablaron entre ellos. Yo era como un mueble. Preguntaba cosas, trataba de meterme en la conversación, pero se notaba que estaban en su mundo. Damián me preguntó si tenía wifi. Le di la contraseña. Se puso a mirar el celular mientras comía. Catalina me contaba del trabajo, de los proyectos que tenía, de un viaje que estaban planeando hacer a Brasil. Yo escuchaba, asentía, sonreía, pero por dentro me sentía vacía. Cuando terminaron de comer, Damián se paró y dijo: Bueno, Cata, ya tenemos que irnos. Quedé con los muchachos a las 5. Catalina miró la hora. Sí, tenemos que irnos, mamá. Se fueron. Me ayudaron a levantar la mesa, me dijeron gracias, y se fueron. Me quedé ahí con los platos sucios, con las sobras del asado, con el silencio ensordecedor de la casa vacía, y algo en mí se rompió, algo que llevaba tiempo agrietándose, finalmente se rompió. Me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré como no lloraba desde que murió Roberto. Lloré porque me di cuenta de que mi hija no me necesitaba, no me valoraba. Yo era la mamá que hace asado, la mamá que está ahí por si acaso, la mamá de la que te acordás cuando te conviene. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir así. No iba a seguir esperando que mi hija me diera un lugar en su vida. No iba a seguir siendo invisible. No iba a seguir aceptando las migajas de su tiempo. Al día siguiente, lunes, la llamé. Hija, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, mamá? ¿Todo bien? Necesito que hablemos en persona. Ay, mamá, estoy reocupada esta semana. ¿No me podés decir por teléfono? No, necesito que vengas. Hubo un silencio. Está bien, voy el miércoles después del trabajo. El miércoles llegó nerviosa. Yo había ensayado 1000 veces lo que le iba a decir, pero cuando la tuve enfrente, las palabras me costaban. ¿Qué pasó, mamá? Me asustaste. Respiré hondo. Hija, necesito que me escuches. Necesito decirte cosas que vengo guardando hace mucho tiempo. Se sentó, seria. Te escucho. Catalina, siento que me perdiste en el camino. Siento que ya no soy una prioridad en tu vida. Y entiendo que tenés tu vida, tu novio, tu trabajo. Entiendo que creciste y que ya no soy el centro de tu mundo. Pero yo te crié sola. Me maté trabajando para que no te faltara nada. Di todo por vos. Y ahora siento que no recibo nada a cambio. Ni siquiera tiempo, ni siquiera una visita. Pasaste la Navidad sin mí, el Año Nuevo sin mí. Cuando me caí y estuve en el hospital, no viniste a buscarme, no venís a verme. Y cuando venís, es porque necesitas algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no me di cuenta de que te sentías así. No te diste cuenta porque no me miraste, Catalina. No me preguntaste cómo estaba yo. Solo asumiste que yo siempre iba a estar bien, que yo siempre iba a estar disponible, esperándote. Se limpió las lágrimas. Tenés razón, tenés toda la razón. Fui una hija de mierda. Perdón, mamá. No necesito que me pidas perdón. Necesito que cambies. Necesito que me incluyas en tu vida. Necesito sentir que importo, porque si no importo, prefiero estar sola y en paz a estar esperándote siempre. Ella lloró, me abrazó, me pidió perdón 1000 veces. Me dijo que iba a cambiar, que no se había dado cuenta, que estaba tan metida en su vida que se olvidó de mí. Yo también lloré, pero le dije algo que necesitaba decir. Catalina, yo te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante de mi vida.
pero ya no puedo vivir solo para vos. Necesito vivir para mí también. Y si vos no podés darme un lugar, yo voy a estar bien igual, porque aprendí que merezco ser feliz, con o sin tu presencia. Esas palabras sonaron duras, pero eran verdad, y necesitaba decirlas, no para lastimarla, sino para ponerle límites, para cuidarme a mí misma. Catalina se fue esa noche con la promesa de que iba a cambiar. Yo no sabía si creerle. Había escuchado esa promesa antes. Decidí seguir con mi vida, seguir yendo al grupo de amigas, seguir caminando por las mañanas, seguir viviendo para mí. Pasó una semana. Catalina no llamó. Pasó otra. Nada. Yo no la llamé tampoco. No iba a perseguirla. Si quería cambiar, tenía que ser ella la que diera el primer paso. A la tercera semana, tocaron el timbre un domingo a la mañana. Era Catalina. Traía facturas y mate. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? La dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. Tomamos mate. Hablamos. Esta vez de verdad. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, qué había estado haciendo. Y yo le conté. Le conté del grupo de amigas, de las caminatas, de la serie que estaba viendo. Ella también me contó. Me dijo que había hablado con Damián, que le había contado todo, que él le había hecho ver que estaba siendo una mala hija. Mamá, te juro que voy a cambiar. Sé que te lo dije antes, pero esta vez va en serio. Quiero que seas parte de mi vida, de verdad. No le dije nada, solo la escuché. El tiempo iba a decir si era verdad o no. Las semanas siguientes fueron diferentes. Catalina empezó a llamarme más seguido, no todos los días, pero sí con más frecuencia. Me preguntaba cómo estaba, qué estaba haciendo. Me mandaba mensajes, fotos, pequeños gestos, pero significativos. Un sábado me llamó. Mamá, ¿querés venir a comer a casa? Te cocino yo. Fue la primera vez que me invitaba a su casa. Fui. Conocí su departamento, su mundo. Damián también estaba. Esta vez fue diferente. Me habló, me incluyó, me hizo sentir bienvenida. No todo fue perfecto. Hubo recaídas. Hubo semanas donde no me llamaba. Hubo planes cancelados. Pero yo ya no vivía esperando. Ya no me rompía cuando no aparecía, porque había aprendido a estar bien conmigo misma. Un día de junio, Catalina vino a casa con una cara rara. Se sentó en la cocina y me dijo algo que no esperaba. Mamá, Damián y yo nos mudamos juntos. Sentí un golpe en el pecho. ¿Se mudaron juntos? ¿Cuándo? ¿Por qué no me había dicho antes? ¿Cuándo se mudaron? Hace 2 meses. 2 meses. Llevaban 2 meses viviendo juntos y no me había dicho nada. Otra vez quedaba afuera de su vida. ¿Por qué no me dijiste? No sé, mamá. No creí que fuera importante. ¿No era importante? Su hija se mudaba con su novio y no era importante decírmelo. Catalina, vos me prometiste que me ibas a incluir en tu vida. Hace 2 meses que vivís con Damián y no me dijiste nada. ¿Eso es incluirme? Ella bajó la mirada. Perdón, mamá, tenés razón, me olvidé. No te olvidaste, no te importó. Se puso a llorar. No es que no me importe, mamá, es que no sé cómo hacerlo bien. Toda mi vida vos estuviste ahí, siempre disponible, siempre esperándome, y yo asumí que siempre ibas a estar. No me di cuenta de que te estaba lastimando. Me quedé en silencio. Parte de mí quería abrazarla, decirle que estaba bien, que la perdonaba, pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse, no quería dejar pasar esto. Catalina, yo te amo, pero no puedo seguir así. No puedo seguir siendo la última en enterarme de tu vida. No puedo seguir siendo una opción. No sos una opción, mamá. Sos mi mamá. Entonces trátame como tu mamá. Incluíme. Contame las cosas. No cuando ya pasaron, sino cuando están pasando. Prometió que iba a hacerlo. Y esta vez, algo me decía que era diferente. Tal vez porque yo también era diferente. Ya no estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Ya no estaba dispuesta a ser invisible. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Había días buenos, días donde Catalina aparecía, me llamaba,
compartíamos momentos, y había días malos donde volvía a desaparecer, donde yo volvía a sentirme olvidada, pero la diferencia era que yo ya no me desmoronaba, ya no dejaba que su ausencia me destruyera. Seguía yendo al grupo de amigas, había hecho amigas de verdad ahí. Doña Mercedes se había convertido en mi confidente. Ella también tenía hijos que la habían olvidado. Nos entendíamos, nos acompañábamos. Un día de septiembre, Catalina me llamó llorando. Mamá, ¿puedo ir a verte? Claro, hija, ¿qué pasó? Ya te cuento cuando llegue. Llegó con los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Se sentó en el sillón y se largó a llorar otra vez. Mamá, Damián y yo terminamos. La abracé. ¿Qué pasó, hija? Me contó entre sollozos, que habían estado peleando mucho, que él quería que ella dejara su trabajo y se fuera con él a Mendoza, que le habían ofrecido un trabajo allá, que ella no quería dejar todo, que habían discutido y que él le había dicho que entonces no tenía sentido seguir juntos. Me siento tan sola, mamá. No sé qué hacer. La abracé fuerte. Mi hija me necesitaba. Después de tanto tiempo, me necesitaba de verdad. No estás sola, Cata. Me tenés a mí, siempre me vas a tener a mí. Esa noche se quedó a dormir. Durmió en su vieja cama, en su viejo cuarto que yo nunca había tocado. A la mañana siguiente desayunamos juntas. Hablamos, esta vez sin apuro, sin celular de por medio. Solo ella y yo. Me contó cosas que no sabía. Me dijo que siempre se había sentido presionada por ser la hija de una madre que dio todo por ella, que sentía que nunca iba a estar a la altura, que por eso se había alejado, porque era más fácil no estar presente que decepcionar. Pero, Cata, vos nunca me decepcionaste. Sí te decepcioné, mamá. Te dejé sola. Me olvidé de vos. Fui una mala hija. Fuiste una hija que cometió errores, como todos. Pero estás acá ahora, y eso cuenta. Lloró otra vez. Me abrazó. Te amo, mamá, y siento tanto haberte lastimado. Catalina se quedó en casa esa semana. Necesitaba tiempo para procesar la separación. Yo la cuidé. Le hice comida, le preparé mate, la dejé llorar, pero también le hablé claro. Hija, sé que estás pasando un momento difícil, pero tenés que aprender algo. Tenés que aprender que las personas que te aman no pueden ser solo un refugio cuando las cosas andan mal. No podés aparecer solo cuando me necesitas y desaparecer cuando estás bien, porque eso no es amor, eso es conveniencia. Se quedó callada. Sabía que tenía razón. Tenés razón, mamá, y te prometo que voy a hacerlo mejor. Esta vez le creí, porque había dolor en sus ojos, había arrepentimiento real. Catalina volvió a su departamento la semana siguiente, pero esta vez fue diferente. Empezó a venir todos los domingos, sin excusas, sin planes que la interrumpieran. Venía, almorzábamos, charlábamos, nos contábamos la semana, me incluía en su vida. Me contaba de su trabajo, de sus amigas, de sus miedos, y yo le contaba de mi vida también, del grupo de amigas, de las cosas que estaba descubriendo sobre mí misma. Un domingo de noviembre, mientras tomábamos mate en el patio, me dijo algo que nunca me había dicho. Mamá, admiro todo lo que hiciste por mí, todo lo que te sacrificaste, y sé que nunca voy a poder compensarte todo eso, pero quiero que sepas que te valoro de verdad. Esas palabras me llenaron el pecho. Eran las palabras que había esperado escuchar durante años, y al fin las estaba escuchando. Gracias, hija. Eso significa mucho para mí. Y también quiero pedirte perdón. Perdón por haberte hecho sentir que no importabas, porque sí importas, importás mucho. Lloré. Ella lloró. Nos abrazamos, y sentí que algo se sanaba entre nosotras. No era que todo estuviera perfecto. Todavía había heridas, pero al menos ahora estábamos intentando sanarlas juntas. Pasaron los meses. La relación con Catalina mejoró mucho. Seguía teniendo su vida, su trabajo, sus amigas, pero ahora yo también era parte. Me llamaba para contarme cosas, me invitaba a salir, venía a casa, y yo también había aprendido a no esperarlo todo de ella. Tenía mi vida también, mis amigas, mis actividades, mi espacio. Un día de marzo del año siguiente, Catalina vino con una noticia.
Estaba saliendo con alguien nuevo. Se llamaba Martín. Lo había conocido en un curso de fotografía. Me mostró fotos. Se lo veía buena persona. Esta vez quiero que lo conozcas bien, mamá. Quiero que seas parte de esto desde el principio. Y cumplió. Un mes después lo trajo a casa. Martín era un chico simple, educado, respetuoso. Me trató con cariño, y se notaba que quería a mi hija. Los meses siguieron. Catalina y Martín se pusieron de novios. Esta vez yo estaba presente. Me contaba todo, compartíamos cosas, y cuando me invitaban a salir, iba. Me sentía incluida, me sentía valorada. Un año después, me dijo que se iban a casar. Esta vez no fue una sorpresa de último momento. Me lo dijo con tiempo. Me invitó a ayudarla con los preparativos. Fuimos juntas a ver vestidos. Elegimos juntas las flores. Por primera vez, sentía que era parte de su vida de verdad. El día del casamiento fue hermoso. Ver a mi hija caminar hacia el altar, sabiendo que yo había sido parte de ese momento desde el principio, me llenó de una felicidad que no había sentido en años. En el brindis, Catalina tomó el micrófono y dijo algo que me dejó sin palabras. Quiero agradecerle a mi mamá que me crió sola, que trabajó hasta el cansancio para que yo pudiera estudiar, que siempre estuvo ahí incluso cuando yo no estuve para ella. Mamá, perdóname por todo el tiempo que te dejé afuera. Perdóname por no valorarte como merecías. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor también tiene que venir con respeto. Te amo. Lloré. Todos lloraron. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. No porque mi hija se casara, sino porque al fin me veía, al fin me valoraba, al fin entendía. Hoy, 3 años después de ese día en que Catalina me dijo que se había mudado con Damián sin avisarme, nuestra relación es diferente, no perfecta, porque ninguna relación lo es, pero es real, es honesta, y yo ya no soy invisible. Aprendí algo en este camino. Aprendí que ser madre no significa desaparecer. No significa aceptar cualquier cosa con tal de no perder a tus hijos. Ser madre también es saber poner límites. Es saber decir, esto me duele y merezco más. Porque si no te valoras vos misma, nadie más lo va a hacer. También aprendí que está bien vivir para vos misma, que está bien tener tu vida, tus amigas, tus cosas, que tus hijos crecen y se van, y vos te quedás. Y tenés que aprender a estar bien con vos misma, porque si tu felicidad depende de que ellos te llamen, te visiten, te incluyan, vas a vivir siempre con un vacío que nadie puede llenar. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificada, quiero que sepas algo. No estás sola. Muchas madres pasamos por esto. Muchas dimos todo y sentimos que no recibimos nada. Muchas nos sentimos olvidadas, invisibles, descartadas. Pero también quiero que sepas que mereces ser feliz, mereces ser valorada. Y si tus hijos no te valoran hoy, tal vez lo hagan mañana. O tal vez no, pero tu felicidad no puede depender de eso. Tu felicidad tiene que depender de vos. Seguí adelante. Búscate amigas. Hace cosas que te gusten. Viví tu vida. Porque ser madre es hermoso, pero no es lo único que sos. Sos mucho más que eso. Y mereces recordarlo. Y si sos hijo o hija y estás escuchando esto, por favor, mira a tu madre. De verdad. Mirarla, no desde el celular, no apurada. Mirarla con atención. Pregúntale cómo está. Incluíla en tu vida, no solo cuando la necesites, sino siempre, porque ella te dio todo. Lo menos que puedes hacer es darle tu tiempo, tu presencia, tu amor. No esperes a que sea tarde. No esperes a que se enferme o a que se vaya para valorarla. Hacelo ahora. Llámala, visítala, decile que la amas, porque el tiempo no vuelve. Y el dolor de haber dejado a alguien atrás es un dolor que no se va nunca. Esta fue mi historia. La historia de Amparo Beatriz Méndez. Una madre que dio todo, que fue olvidada, que se perdió a sí misma, pero que al final se encontró
y que aprendió que el amor propio es tan importante como el amor de madre. Gracias por haberme escuchado hasta acá. Espero que mi historia te haya servido de algo, y si así fue, compartíla con alguien que la necesite, alguien que esté pasando por lo mismo, porque a veces saber que no estás sola ya es suficiente.